Revelado, increíble guerra entre tres países por el sorprendente y codiciado estiércol peruano en un pequeño pueblo rural de Perú. Miguel se encontraba en su campo, arando la tierra que sus antepasados habían cultivado durante generaciones. Las montañas, altivas y majestuosas, parecían abrazar su hogar. Pero en ese instante, una epifanía había iluminado su mente. Mientras trabajaba con el estiércol de llama, un recurso que siempre había considerado común y despreciado, notó algo inusual. De repente, sus cultivos se llenaron de vigor. Las hojas brillaban con un verdor que nunca antes había visto. Era como si la tierra misma le agradeciera su esfuerzo. A medida que el tiempo pasaba, los rumores comenzaron a esparcirse. Los vecinos venían a admirar lo que Miguel había logrado, y pronto su pequeña parcela se convirtió en el centro de atención. Tres países comenzaron a mirar hacia su hogar, vislumbrando en aquel estiércol la solución a sus problemas agrícolas. La fama llegó como una tormenta despiadada, arrastrando consigo esperanzas y temores. Miguel, conocido por su determinación y amabilidad, se sintió abrumado. Siempre había soñado con sacar a su familia de la pobreza, pero nunca de esta manera. Mientras su familia enfrentaba las dificultades diarias, él se convirtió en un héroe local. Pero esa fama atrajo a enviados de tierras lejanas, quienes comenzaban a tocar su puerta, ofreciendo sumas de dinero que podrían cambiar sus vidas. Las cifras resonaban en su mente como una melodía tentadora. Si aceptaba, su madre enferma podría recibir el tratamiento que necesitaba, su padre, cansado del trabajo arduo, podría vivir en paz. Pero detrás de esas promesas brillantes se cernían sombras de presión y engaños. Con cada oferta, el peso de la decisión se hacía más evidente, y la voz de su conciencia comenzaba a gritar. En medio de la tormenta, un viejo maestro, don José, apareció ante él. El hombre que alguna vez le había enseñado a amar la tierra le recordó su verdadero valor. A veces, lo más pequeño es lo más grande, Miguel, le diría con esos ojos sabios llenos de preocupación. Pero la urgencia por mejorar la vida de su familia crecía como un fuego descontrolado en su pecho. Miguel comenzó a cuestionarse si realmente valía la pena sacrificar sus principios por una vida más cómoda. Imagina, Miguel, tu nombre en la historia. La frase de un representante extranjero resonó en su mente como un eco aterrador. El futuro parecía brillar, y Miguel podía sentir la seducción de una vida desahogada. Sin embargo, en el fondo, siempre estaba el recuerdo de su tierra, de sus antepasados, de lo que significaba cultivar con amor. La tensión crecía. Su respiración se tornaba irregular mientras las dudas consumían cada rincón de su mente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Justo cuando estaba a punto de firmar el contrato que podría cambiar su vida, un mensaje misterioso llegó a su teléfono. Tu decisión podría afectar más que solo tu vida. La ansiedad lo invadió. ¿Qué se ocultaba detrás de esas palabras? Su corazón se tambaleaba ante la inminente carga de su elección. La guerra por su futuro apenas comenzaba, y cada giro del destino amenazaba con centellear entre la ambición y las raíces de su hogar. El mensaje resonó en la mente de Miguel como un eco persistente. Se sentó en la pequeña mesa de madera de su casa, con el papel del contrato frente a él, las palabras danzando en su mente. ¿Qué podía significar realmente? Esa frase había despertado en él un tirón visceral, una mezcla de curiosidad y miedo. Sin pensarlo, comenzó a deslindar lo que sabía de su situación actual. Mientras los rumores crecían, también lo hacían sus temores. Miguel sabía que cada decisión tenía un impacto trascendental. La posibilidad de la riqueza y la extracción de su estiércol había intrigado a muchos, pero ¿a qué costo? Le preocupaba que su éxito se convirtiera en una carga, algo que podría arruinar no solo su vida, sino también las de quienes le rodeaban. Pensamientos de traición y pérdida se arremolinaban en su cabeza, y la urgencia por encontrar respuestas se convirtió en una necesidad perentoria. Decidido a no permanecer en la oscuridad respecto a su elección, buscó a don José. En el campo, rodeado por el aire fresco y el canto de los pájaros, Miguel le relató la situación, esperando una guía. El anciano escuchó atentamente, dando un paso atrás ante la narrativa de su joven pupilo.
Las decisiones en la vida tienen ecos, Miguel, y a veces, el eco puede retumbar más fuerte de lo que anticipamos, dijo don José, su voz cargada de sabiduría. Miguel sintió un nudo en el estómago. Aquel viejo maestro solía hablar de los valores del trabajo duro, de la conexión con la tierra, y en esos momentos le pareció que nunca había estado más distante de esos ideales. ¿Y si esa riqueza promete la curación de mi madre? ¿O la libertad de una vida de aflicción para mi padre? Se preguntó. Sin embargo, cada respuesta planteaba más preguntas, profundizando su conflicto interno. Con el tiempo, su mente comenzó a ordenar los hechos. Se dedicó a investigar sobre el estiércol de llama, sus beneficios y el impacto que tenía en la agricultura. Miguel se sumergió en libros, artículos e incluso buscó charlas con expertos. Pronto se dio cuenta de que lo que una vez había considerado un simple abono, era, de hecho, un recurso que podía transformar su vida y la de muchos otros. Su visión comenzaba a cambiar, dejó de verlo solo como un salvavidas personal y empezó a considerar su potencial para revitalizar economías enteras. Podría convertirse en un líder en este campo. Sin embargo, mientras exploraba oportunidades para dar un paso hacia adelante, también notó un sutil movimiento en su propio entorno. Las miradas de sus vecinos se mezclaban entre la admiración y la envidia. Algunos comenzaron a murmurar, insinuando que su éxito era demasiado rápido para ser natural. En ese aspecto, la presión aumentaba. Cada paso que daba hacia adelante se sentía como una danza entre el temor y la ambición. En una noche inquieta, mientras trataba de dilucidar su camino, Miguel recibió una llamada del representante que había estado contactando. La tranquilidad del anochecer se volvió opresiva, su corazón bombeaba con cada palabra que le decía, describiendo planes aún más grandes que incluían la exportación del estiércol a mercados internacionales. La oferta era tentadora, pero Miguel sintió que cada palabra que escuchaba lo alejaba más de su esencia. Al final de la conversación, el representante dijo: si no lo haces tú, alguien más lo hará. No desperdicies esta oportunidad. La línea se cortó y Miguel quedó inmóvil, el teléfono aún en su mano. La guerra por su futuro no solo pertenecía al ámbito internacional, sino también a la lucha dentro de sí mismo. Tenía que decidir cómo quería ser recordado, no solo como un hombre de éxito, sino como un catalizador del cambio. Fundamentalmente, Miguel enfrentaba una elección inminente: el viaje hacia la grandeza o el retorno a sus raíces. ¿Podría encontrar un equilibrio entre ambos mundos? Mientras estas preguntas giraban en su mente, una nueva notificación llegó a su celular. Era otro mensaje anónimo. Decía: pronto conocerás la verdad detrás de los que te observan. Las sombras de la duda se alzaban nuevamente, y Miguel se dio cuenta de que había una dimensión aún más profunda de esta guerra personal que estaba a punto de descubrir. Miguel se levantó de la mesa, sintiendo que la presión de la decisión inminente lo aplastaba. Esa frase enviada por el mensaje anónimo retumbaba en su mente, pero su atención se desvió hacia el papel que todavía estaba encima de la mesa, el contrato que prometía una vida diferente. Sin perder tiempo, se dirigió al campo. Tenía que pensar con claridad, lejos del ruido de su mente. En el silencio de la tarde, rodeado de llamas pastando, se preguntó si realmente estaba preparado para la magnitud de lo que había comenzado. La ambición había empezado a florecer, pero también había un gran peso sobre sus hombros. Era inevitable que la idea del éxito llegara con un costo. Se sentó en una piedra y cerró los ojos, respirando profundamente mientras trataba de ordenar sus pensamientos. Recorría mentalmente lo que había aprendido. Entendía ahora la importancia del estiércol no solo como un fertilizante, sino como un recurso estratégico en la agricultura moderna. Podía ser un cambio radical para impulsar la economía local. Pero con cada nuevo conocimiento, emergían dudas sobre si era el líder que su visión necesitaba. ¿Podría llevar a sus vecinos con él? La envidia ya se había instalado, y eso solo complicaba aún más su camino. Mientras pensaba, se dio cuenta de que el miedo y la ambición eran dos caras de la misma moneda. Debía confrontar no solo la resistencia externa, sino también la interna. Su afán por ayudar a su familia y a su comunidad lo mantenía firme, pero también lo está afectando emocionalmente. ¿Sería capaz de manejar la presión de ser el pionero de un cambio? Las palabras de don José resonaban en su cabeza. Las decisiones en la vida tienen ecos. Debía ser honesto consigo mismo. Miguel sabía que no podía permitir que el miedo dictara su vida. Tenía el conocimiento, la determinación y, sobre todo, el deseo de marcar una diferencia. La posibilidad de exportar el estiércol era una puerta abierta, pero también lo era la oportunidad de educar y capacitar a otros.
Tenía que decidir si solo quería alcanzar el éxito o si estaba dispuesto a llevar a otros consigo. Finalmente, tomó una decisión. Iría a hablar con aquellos que lo miraban con envidia y duda. Tenía que desmantelar la percepción errónea que las personas tenían sobre él. Organizaría una reunión en la plaza del pueblo, donde compartiría su visión del futuro y abriría las puertas a nuevas oportunidades. No podía ser solo un agricultor que cosecha, sino un líder que siembra en el corazón de su comunidad. Al regresar a casa, un nuevo impulso recorrió su cuerpo. Tomaría el control de su historia, y las inseguridades no determinarían su futuro. Se sentía renovado, listo para dar ese paso hacia la grandeza y volver a sus raíces al mismo tiempo. Sin embargo, justo cuando su determinación estaba en su punto más alto, una nueva notificación iluminó su teléfono. Era otra nota anónima: tus enemigos están más cerca de lo que crees. No confíes en nadie. Esa advertencia desconcertante arrojó un velo de duda sobre su renovado optimismo. Miguel sintió como si una tormenta se desatara dentro de él, y supo que no podía ser solo un espectador en su propia historia. Tenía que preparar su defensa. Las sombras caían nuevamente sobre él, y Miguel entendió que el camino hacia su futuro prometía ser más complejo de lo que había imaginado. Estaba destinado a confrontar no solo sus miedos personales, sino ahora también a los oscuros secretos que amenazaban su lucha por la verdad y la grandeza. El amanecer se asomaba tímidamente, filtrándose a través de las nubes como si el día en sí mismo vacilara. Miguel, con el rugido de sus pensamientos aún resonando en su mente, se preparaba para la reunión que había convocado. Su corazón latía con fuerza, sabía que el momento de enfrentarse a sus propios temores había llegado, pero también su mente lo recriminaba. ¿Estaba realmente listo para abrirse ante los mismos que lo cuestionaban? La plaza del pueblo, generalmente un lugar de risas y charlas, se sentía cargada de tensiones latentes. La incertidumbre de cómo sería recibido lo acechaba. Mientras avanzaba, trataba de recordar la razón detrás de su decisión, el deseo de trascender no solo por él, sino por su familia y por quienes creía que lo seguirían. A cada paso sentía que el peso del futuro reposaba sobre sus hombros. Al llegar, vio a algunos de sus vecinos ya congregados. Sus miradas eran elocuentes, había escepticismo y resentimiento flotando entre ellos. Miguel se aclaró la garganta, intentando también limpiar sus propias dudas. Gracias por venir, comenzó, tratando de hablar con firmeza, sintiendo que cada palabra marcaba una batalla ganada en su interior. Estoy aquí porque creo en un futuro diferente, no solo para mí, sino para todos nosotros. La agricultura tiene que evolucionar. Podemos cambiar no solo nuestra situación económica, sino la manera en que interactuamos con nuestros recursos. Un murmullo recorrió la multitud. Se incurvaban las cejas, las miradas se entrelazaban, y unas pocas palabras de desconfianza empezaron a surgir en la conversación. Sin embargo, Miguel continuó, ahora con más pasión: el estiércol que tanto menospreciamos, es lo que podría ayudar a revitalizar nuestras prácticas agrícolas. Pero no solo se trata de usarlo, sino de aprender a transformarlo, de entenderlo como un recurso potencial. Al mencionar la palabra recurso, notó unas sonrisitas burlonas que desgarraban su argumento. Se sentía pequeño y vulnerable, la presión del fracaso y de la duda fluyendo en su interior. No solo se trata de mí. Se trata de formar un grupo, un equipo. Antes de rechazarme, piensen en lo que podemos lograr juntos. Sus palabras resonaron con un eco diverso. Algunos comenzaban a percibir la idea, otros, reacios, se aferraban a sus prejuicios. En ese momento crucial, Miguel comprendió que tenía que arriesgarse aún más. Quiero invitar a todos aquellos que duden a que se unan a mí. Vengan a aprender, no a mirar con recelo. Estoy dispuesto a mostrarles los métodos que he aprendido. Las reacciones eran mixtas, algunas miradas se iluminaban con curiosidad, otras ardían con desconfianza. Pero una en particular lo atrapó: Petrona, su antigua compañera de infancia. Ella había sido una de las más escépticas cuando Miguel compartió sus ideas en el pasado. Ahora, ahí estaba, sus labios apretados en un gesto de sorpresa. La miró a los ojos y, en ese instante, Miguel tomó una decisión interna. No solo enfrentaría el miedo y la desconfianza de sus vecinos, iba a desafiar su propia historia. Si quería que lo consideraran un líder, debía actuar como tal. Necesitaba confiar en lo que sabía y, sobre todo, en sí mismo. Sin embargo, cuando se retiraba de la plaza, la nota anónima todavía resonaba en su mente. No confíes en nadie. Una sombra de sospecha lo envolvía y debía confrontar la realidad subyacente.
Había un equilibrio inestable en su búsqueda, y ahora, con un nuevo camino trazándose ante él, la sensación de amenaza se intensificaba. Miguel necesitaba descubrir de dónde venían esas advertencias. Había despiadadas fuerzas ocultas, y no podía permitir que esos enemigos que acechaban desde las sombras anularan todo lo que había comenzado a construir. La tensión crecía mientras decidía su próximo paso, impulsado por la urgencia de desentrañar qué secretos se escondían detrás de esa advertencia. ¿Qué haría al respecto? La batalla estaba solo comenzando. Miguel se detuvo en el umbral de su hogar, el aire fresco le envolvía como un manto receloso. La discusión de la mañana resonaba en sus oídos, y sus pensamientos eran un torbellino de emociones y dudas. Sabía que su decisión de promover el uso del estiércol no sería bien recibida en su totalidad, y la mezcla de curiosidad y escepticismo que percibió en la plaza lo mantenía en vilo. Sin embargo, había un fuego interno que no podía ignorar, una chispa que lo impulsaba hacia adelante, una necesidad de aclarar su propósito. Comenzó a dar un paseo por los campos que lo habían visto crecer. Cada paso lo conectaba con su historia, cada planta que tocaba le recordaba la tierra bajo sus pies y el potencial que alberga. Miguel respiró profundamente, sintiendo cómo la tranquilidad del paisaje contrastaba con la ansiedad que había experimentado ante sus vecinos. Esa dualidad lo enfrentaba a un desafío personal, aprender a ser un líder, pero de una forma que no podía comprometer su esencia. Mientras caminaba, reflexionaba sobre la nota que había recibido. No confíes en nadie. Esa advertencia, que ahora parecía un eco ominoso, lo llevó a pensar en las dinámicas de poder en su comunidad. La agricultura, no solo un medio de subsistencia, era un campo de batalla en sí mismo. Quería cambiarlo, pero para eso debía comprender las reglas del juego, las alianzas ocultas y las rivalidades que podrían sabotear todo lo que intentaba construir. Decidió que debía reunir información. Había que buscar a aquellos que entendieran el mercado agrícola local, a quienes habían experimentado en sus propias pieles los riesgos de innovar. Entró en su casa y tomó su cuaderno, repleto de ideas, sueños y bocetos de modelos agrícolas alternativos. Luego, pensó en los contactos que había cultivado a lo largo de los años, amigos y enemigos por igual, esos que podrían ofrecerle diferentes perspectivas sobre la situación. No tardó en procesar su plan. Miguel se propuso hacer una lista de contactos, personas a las que necesitaba visitar. Había que abrir líneas de comunicación, interrogarlas sobre sus temores y aspiraciones. Este sería un primer paso en su estrategia, enfocar la conversación hacia el cultivo sostenible y los beneficios que podría aportar, incluso a aquellos más recelosos. Primero escucharemos, luego educaremos, se dijo a sí mismo al anotar los nombres. Deseaba reunir información valiosa, entender el terreno de juego emocional en el que debía moverse. Esta estrategia no significaba dejar de ser honesto con su visión, sino adaptarse a las circunstancias para ser más efectivo en su búsqueda. Días después, comenzó su recorrido. Una visita aquí, otra allá, cada conversación fue un revelador mantillo emocional, un terreno en el cual podía sembrar sus ideas. Algunas interacciones fueron difíciles, y en otros momentos, el escepticismo rondaba fuertemente. Sin embargo, en cada encuentro, Miguel logró iluminar puntos de vista comunes que brindaron espacio a la reflexión. Una noche, después de una conversación particularmente fructífera con un anciano agricultor que solía trabajar las tierras de su padre, Miguel se dio cuenta de que cada sonrisa y cada fruncido de ceño eran partes vitales del proceso. En ese instante, comprendió que su verdadera habilidad no sería solo en convencerse a sí mismo de su visión, sino en conectar emocionalmente con cada persona que conocía, en transformar el miedo en curiosidad. Cuando regresó a casa esa noche, con la mente bulliciosa, cobrando fuerza, la luz de su lámpara proyectó sombras contra la pared. Y en ese juego de luces y sombras se reveló un nuevo dilema, y si los peligros que acechaban no solo eran externos, sino también internos, su propia falta de confianza en su capacidad para liderar. Se recostó en la cama, reflexionando. La batalla no solo se libraría en los campos y las plazas, sino también dentro de él. Se dio cuenta de que necesitaba encontrar su voz auténtica, una que le permitiera no solo comunicar su visión, sino también conectar con las historias de quienes lo rodean. Pero, en un rincón de su mente, aún se encontraba esa nota, no confíes en nadie. Ese pensamiento latente le daba una razón contundente para seguir adelante, pero la desconfianza también lo acechaba. ¿Cómo podría construir confianza, cuando al mismo tiempo debía mantener la guardia alta? El día siguiente sería crucial. No solo iba a reunirse con más personas, sino que abriría un espacio donde buscaría respuestas a sus propias dudas.
Debía confirmar su liderazgo, superar las sombras de desconfianza y saber realmente con quién podría contar en este nuevo viaje. Así, su búsqueda de un futuro brillante comenzaría con la confrontación de sus propias inseguridades y temores. Estaba claro, la batalla recién comenzaba y cada decisión que tomara podría significar un cambio radical para todas las vidas que dependían de su liderazgo. ¿Tendría el valor suficiente para desentrañar la verdad oculta detrás de la advertencia y salir fortalecido? La luz del amanecer entraba por la ventana, iluminando la habitación de Miguel con un calor renovador. Sin embargo, esa calidez solo le recordó que la hora de actuar había llegado. Despertar de la inquietud de la noche anterior se sintió como un acto de valentía, debía enfrentar esas sombras que tanto lo atormentaban. Se dio cuenta de que la decisión de promover el uso del estiércol no solo se trataba de un cambio en la agricultura, sino de un cambio en su vida. Con determinación, se levantó y se preparó. Hoy se reuniría con algunos de sus contactos más cercanos. Era el momento de definir sus principios. La conversación inicial con el anciano agricultor había encendido una llama. Miguel estaba dispuesto a buscar alianzas, pero también se sentía capaz de confrontar al escepticismo con sus propias esperanzas. Primero, visitaría a Rosa, una amiga de la infancia y experta en negocios locales. La conocía desde sus días de escuela, sabía que aunque su forma de pensar alguna vez se enfocó en el cuidado de las finanzas, en el fondo, siempre había tenido la pasión por la agricultura. Ella podría ser su mejor aliada o su mayor crítica. Miguel llegó al pequeño café donde habían acordado encontrarse. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo envolvió, era reconfortante. Pasó unos momentos dentro, inhalando y exhalando, mientras su mente preparaba el territorio para la conversación. Rosa lo saludó con una sonrisa cautelosa, y antes de que pudiera responder, comenzó la interrogativa. ¿Estás seguro de lo que haces, Miguel? La última vez que hablamos, habías mencionado algo sobre el estiércol, pero no creo que esa sea la mejor estrategia. Las palabras se deslizaron como una suave pero peligrosa corriente de agua. Miguel sintió un cosquilleo de nervios. No quería entrar en una defensa a la defensiva, necesitaba conectar, pensar en el largo plazo. Se sentó y, con voz firme, le habló sobre el potencial del estiércol en la mejora del rendimiento agrícola, como podría ser un recurso natural potentemente subestimado. Pero al mismo tiempo, dejó espacio para escuchar sus preocupaciones. Las dudas de Rosa fueron valiosas en su proceso de encontrar su voz auténtica. A medida que avanzaban en la conversación, la tensión se fue desvaneciendo. Rosa empezó a compartir su lógica detrás del miedo al cambio. Hay granjas que dependen de productos químicos, Miguel. Cambiar eso es como abrir una herida profunda. Si la gente no confía en el cambio, nadie te seguirá. Pero, en lugar de desalentarse, Miguel vio en ella una posibilidad de sinergia. Las preocupaciones de Rosa eran válidas, pero a la vez, eran el reflejo de su propio miedo. El tiempo voló, y, a medida que avanzaban a un consenso sobre la viabilidad de su idea, Miguel sintió que su confianza crecía. Con cada palabra, se desprendía de la carga de la nota. La conversación se convirtió en un ejercicio de retroalimentación. En su interior, supo que la valentía no se trataba solo de ser escuchado, sino de escuchar e integrar las preocupaciones ajenas en su visión. Al salir del café, la luz del sol lo chocó de frente, y con ella, un nuevo sentido de propósito. Se sentía más cerca de ser el líder que siempre esperaba ser. Pero, incluso con el impulso renovado, otra pregunta le surgió: ¿acaso la incertidumbre de Rosa era una sombra que podía transformar en luz, o simplemente un obstáculo a evitar? En cada interacción, Miguel entendió que podría encontrarse con más fuerzas en su camino, pero esos respaldos tenían que ser construidos sobre la confianza y el entendimiento mutuos. Mientras sus pasos le guiaban de regreso a casa, sintió que el verdadero reto no solo radicaba en promover su idea, sino en permitir que el proceso mismo de liderazgo le enseñara. Sin embargo, como un eco distante, regresó a su mente aquella advertencia: no confíes en nadie. Las palabras de la nota lo acechaban. Podría confiar en Rosa, y si no era así, ¿quién lo ayudaría realmente? La realidad de su liderazgo continuaba desdibujándose entre reto y posibilidad. Mientras la puerta de su hogar se cerraba tras de él, un nuevo dilema asomó: ¿debería convocar a otros en su camino a generar un movimiento mayor, o arriesgaría más de lo que estaba dispuesto a perder? El deseo de ampliar su círculo de aliados lo llenaba de emoción, pero también lo paralizaba. Miguel sabía que la próxima decisión que tomara podría cambiar el rumbo de su futuro y el de la comunidad que anhelaba impactar. El momento de abrirse a nuevas conversaciones se acercaba, pero en su pecho palpitaba una inquietud constante. Las sombras de la desconfianza seguían acechando y,
Tal vez, aún había mucho más que descubrir sobre sí mismo y sobre aquellos con quienes soñaba construir un nuevo comienzo. El tiempo pasaba con rapidez, y la mente de Miguel no cesaba de investigar la senda que deseaba seguir. Después de su conversación con Rosa, se sintió dividido, por un lado, la adrenalina del desafío, y por otro, las dudas que surgían como sombras del pasado. Conectando sus pensamientos, comprendió que no podía dejar que la desconfianza lo paralizara. Necesitaba tomar acción, pero ¿qué forma debería tomar esa acción? En lugar de estar sumido en la indecisión, Miguel decidió trazar un plan. Quería explorar el concepto que había comenzado a germinar en su mente, no solo promover el estiércol como un insumo agrícola, sino también la formación de un grupo de trabajo con aquellos que compartieran su interés y visión. La idea lo entusiasmaba, al igual que el miedo a ser rechazado. Se sentó en su escritorio, el papel en blanco lo instigaba a llenar sus ideas con garabatos, sueños y posibilidades, sus manos comenzaban a moverse con más propósito, dibujando un esquema de lo que sería una propuesta. Enfocarse en la educación sobre el estiércol, en desarrollar un plan de negocios viable y en tener testimonios de personas que ya habían innovado en sus prácticas agrícolas gracias a nuevas ideas, todo eso le parecía crucial. Pero, ¿cuál sería su siguiente paso? Decidió buscar a Daniel, un joven agrónomo que había trabajado en proyectos de desarrollo rural. Lo había conocido en una charla técnica hace tiempo y siempre le había parecido una persona llena de pasión, como él. Miguel visualizó su encuentro, se verían en un pequeño parque, el sonido de las aves y la frescura del aire permitirían una conversación fluida. Pero no podía evitar pensar en la advertencia resonante, no confíes en nadie. Mientras tomaba un sorbo de su café, Miguel sintió una punzada inquietante de inseguridad. ¿Realmente podría confiar en Daniel? A pesar de sus reservas, el deseo de avanzar pesaba más que el temor. Cuando estuvo listo, le envió un mensaje breve, pretendiendo sin querer mostrar su ansiedad. ¿Te gustaría juntarte para discutir algunas ideas sobre prácticas agrícolas sostenibles? Los minutos se transformaron en horas mientras esperaba la respuesta. La ansiedad lo llevó a revisar los perfiles de otros contactos en su red, viendo quiénes podrían complementar sus planes. Comenzó a anotar ideas, un agricultor que hacía rotación de cultivos, una bióloga que trabajaba con soluciones naturales para el suelo, y aunque los nombres vibraban con energía potencial, la presencia de la incertidumbre lo mantenía alerta. Finalmente, el teléfono vibró. Claro, Miguel. Me encantaría. ¿Cuándo y dónde? Esa simple frase lo llenó de una mezcla de euforia y vulnerabilidad. La inestabilidad emocional le recordaba lo impredecible que podría llegar a ser el proceso de construcción de su nuevo camino profesional. Era más que una simple reunión, se estaba dejando llevar hacia un terreno desconocido, y eso le daba tanto miedo como emoción. La noche llegó y el día siguiente prometía ser un punto de inflexión. Se sentía listando sus argumentos, organizando sus pensamientos y sintiendo que, aunque la confianza en los demás era un camino peligroso, su deseo de crecer y liderar era más fuerte. A medida que caía la noche, Miguel se preguntó una y otra vez si la vulnerabilidad sería su mayor fortaleza, o su error más grande. Cuando finalmente sus ojos comenzaron a cerrarse, un nuevo dilema apareció. ¿Sería capaz de abrirse a Daniel y los demás, o se quedaría atrapado por la desconfianza, sin saber que al hacerlo podría dar lugar a una verdadera sinergia? Esa noche, mientras luchaba por dormir, la incertidumbre lo abrazaba, advirtiéndole que el encuentro podría cambiar todo, para bien o para mal. Una pregunta lo despertó de su letargo interno: ¿estaba listo para la posibilidad de una traición, o podría encontrarse finalmente con las alianzas que tan desesperadamente buscaba? Al final, la revelación lo persiguió. Nunca podría avanzar sin asumir el riesgo del compromiso auténtico. El encuentro con Daniel se apoderó de la mente de Miguel a lo largo de la mañana. La cita estaba fijada para el mediodía, y mientras los segundos se deslizaban por el reloj, cada uno se sentía como una losa en su pecho. Caminó por la casa revisando mentalmente su presentación. Sus notas estaban cuidadosamente estructuradas, pero lo que más le inquietaba era cómo formular sus ideas de manera que resonaran con Daniel, y más importante aún, cómo transmitir su propia vulnerabilidad sin exponerse demasiado. Al llegar al parque, Miguel respiró profundamente, sintiendo el aire fresco como un intento de calmar su mente. El lugar tenía un ambiente vibrante, familiar, pero hoy todo se sentía diferente. Observó a los árboles moverse suavemente, como si la naturaleza misma lo alentara a ser valiente. Al fondo, divisó a Daniel, que se acercaba con una sonrisa genuina que cortó un poco la tensión de Miguel. Hola, Miguel. Me alegra que me hayas contactado,
dijo Daniel, extendiendo su mano con firmeza. La seguridad en su apretón de manos ofrecía un pequeño alivio. Hola, Daniel. Gracias por venir. La conversación empezó fluidamente, como un río que busca su cauce, pero rápidamente las dudas internas de Miguel se hicieron evidentes. Mientras Daniel compartía sus experiencias laborales, Miguel luchaba por encontrar el momento adecuado para sacar a la luz su propia propuesta. La pasión que Daniel mostraba le recordaba el brillo de sus propios sueños. Finalmente, Miguel se decidió. Daniel, he estado pensando en iniciar un proyecto sobre el uso de estiércol como insumo agrícola. Creo que podría tener un impacto significativo, pero me gustaría crear un equipo de personas que compartan esta visión. El rostro de Daniel cambió de intrigado a pensativo. Es un tema interesante, pero ¿cuál es tu enfoque? Este campo ya tiene mucha competencia. Esa frase resonó como un eco en la mente de Miguel, despertando un nuevo tipo de ansiedad. La competencia se escondía detrás de su propia inseguridad. Mientras explicaba su enfoque, Miguel se dio cuenta de algo crucial. No se trataba solo de promover el estiércol, sino de la necesidad de establecer un cambio de paradigma en el pensamiento agrícola. Las palabras comenzaron a brotar de él con más claridad. Estaba poniendo a prueba no solo su idea, sino su capacidad de influir en los demás. ¿Podría realmente estar construyendo una nueva realidad a través de su red de contactos? Lo que quiero es crear un espacio colaborativo, donde cada uno pueda aportar su experiencia. No solo esto debería ser un proyecto personal, sino una comunidad de aprendizaje, dijo rápidamente, inseguro de cómo recibiría el mensaje. Daniel lo miró fijamente, y en ese instante, Miguel se sintió expuesto. La autocrítica surgió. ¿Sería suficiente su propuesta para despertar el interés de alguien como Daniel? Pero, en lugar de dejar que la duda lo paralizara, empleó una mirada decidida, recordando sus propias reflexiones nocturnas sobre la vulnerabilidad. Es un enfoque ambicioso, respondió Daniel, su tono medido pero reflexivo. Pero, ¿realmente crees que la gente se unirá a ti? Hay un riesgo alto de que no lo haga. La honestidad en la respuesta lo golpeó, pero en lugar de desanimarse, Miguel pensó en las personas con las que había estado conectando en su red. ¿Y si decidía jugar a lo grande? Cuando las palabras no lograban atravesar la nube de inseguridad, algo dentro de él se resquebrajó. Estoy dispuesto a asumir el riesgo, contestó Miguel, con un nuevo nivel de firmeza en su voz. Porque creo que la agricultura puede ser una fuerza de cambio, y necesito de tu apoyo para llevarlo a cabo. Este proyecto podría cambiar vidas. La conversación se desbordó por las siguientes horas, enriqueciendo su diálogo con ideas compartidas y debates constructivos. Miguel sentía una transformación interna, como si finalmente comenzara a tejer la red que había imaginado. A medida que se dieron los últimos saludos, una chispa de confianza encendió en su interior, empujándolo hacia la acción. Sin embargo, al alejarse, una inquietante sensación lo envolvió. Aunque había conseguido hacer un avance, las palabras de Daniel seguían resonando en su mente. Existen riesgos. ¿Estaría listo realmente para enfrentar a aquellos que se opondrían a su visión? En su camino hacia un propósito mayor, quien podría convertirse en un aliado y quien en un adversario, nunca había imaginado que abrirse a un nuevo proyecto generaría más preguntas que respuestas. Apenas había comenzado a construir puentes, y sin embargo, el balance entre la colaboración y la competencia lo aguardaba a la vuelta de la esquina. Ahora, más que nunca, Miguel se preguntaba, ¿era el momento de consolidar su liderazgo o había dado un paso largo hacia un abismo desconocido? Así, con nuevas certezas y temores a la vista, Miguel se preparaba para enfrentarse al verdadero desafío que acechaba. El mundo agrícola no solo requería apostar por adversarios invisibles, sino también reconocer las fuerzas internas que podrían hacerlo caer. La noche que siguió al encuentro con Daniel fue un torbellino de pensamientos. Miguel se sentó solo en su escritorio, las luces apagadas, iluminando solo el brillo de su laptop. Sabía que el primer paso hacia su sueño había sido dado, pero también comprendía que el camino se tornaría más complicado. ¿Cómo podría construir un equipo resistente cuando la inseguridad podía asomarse en cualquier esquina? A la mañana siguiente, la primera tarea fue revisar su red de contactos. Tomó papel y lápiz, delineando su lista de potenciales aliados. Cada nombre representaba una oportunidad, pero al mismo tiempo, una duda crecía: ¿tendrían visión y pasión por la agricultura sostenible? Su mente viajaba entre los nombres de sus antiguos compañeros de la universidad, entusiastas de la ecología, y agricultores locales que podrían estar en la disposición de colaborar. Su enfoque en ese momento se volvió dirigido. En su cabeza resonaban las palabras de Daniel sobre el riesgo,
y se dio cuenta de que su desafío no solo era reunir un equipo, sino también demostrarles que valía la pena participar. Miguel optó por redactar un correo a su antiguo profesor de biología, un ferviente defensor de la innovación agrícola. La carta fluyó con entusiasmo, describiendo con un ímpetu renovado su visión del proyecto. Al enviar el mensaje, experimentó una mezcla de ansiedad y esperanza. Pero, ¿sería suficiente? A medida que el tiempo pasaba, su mente continuaba girando en torno a la incertidumbre. Necesitaba una estrategia, y no cualquier estrategia, sino una que destruyera las barreras de la competencia. La idea de su enfoque colaborativo y su valiente propuesta resonaba cada vez más en su interior, llevándolo a entender que era responsabilidad suya convertir su vulnerabilidad en fuerza. Sin embargo, la verdad regresaba a atormentarlo, no todos en su red compartían su mentalidad. Había, por supuesto, adversarios silenciosos y competidores que también se acercaban al mismo nicho. Pensó en esos encuentros furtivos que había tenido en diversas conferencias. Algunos miraban a otros participantes como si fueran rivales, y cada vez que se cruzaban, se disparaba una tensión al instante. ¿Cómo podría él diferenciarse entre ellos? Un frío sudor recorrió su frente. Miguel supo que necesitaba un enfoque diferente, no solo en la construcción de un equipo, sino también en cómo posicionarse él mismo dentro de este mundo competitivo. El liderazgo no solo se trataba de ser escuchado, sino de crear un ambiente donde la escucha mutua florezca. Tomando este nuevo enfoque como punto de partida, decidió programar una reunión de presentación, invitando a varios de sus contactos clave. No era suficiente simplemente hablar de su proyecto, debía demostrar su propio compromiso y capacidad como líder. Miguel, al mirarse al espejo esa mañana, vio un reflejo renovado. Algo en él había cambiado, no solo en su ambición, sino en cómo quería que los demás lo percibieran. El día de la reunión, sintió mariposas en el estómago, pero una sensación de determinación crecía en su pecho. Había diseñado no solo cómo presentar su idea, sino cómo hacer que otros se sintieran parte de ella, cómo sus contribuciones podrían ser genuinamente valoradas. Con cada diapositiva que pasaba en su presentación, Miguel también se estaba desnudando emocionalmente ante los demás, revelando sus miedos, pero también sus esperanzas. Sin embargo, cuando terminó la reunión y la respuesta de los asistentes comenzó a fluir, la incertidumbre regresó. ¿Realmente se habrían comprometido a unirse a su causa, o regresarían a su zona de confort, a la competencia? La pregunta acechaba mientras veía a los demás interactuar entre sí. Miguel no podía evitar confrontar la realidad, la verdadera batalla no sería solo externa, sino una lucha interna por demostrar que él podía ser el líder que soñaba ser. Con esa reflexión persiguiéndolo, al final de la noche, Miguel recibió una llamada inesperada. Era Daniel, quien aparentemente había estado reconsiderando la propuesta. Miguel, creo que deberíamos hablar. Hay algo que necesito decirte, dijo, y el pulso de Miguel se aceleró. ¿Estaría Daniel dispuesto a apoyarlo, o había una nueva revelación que podría complicar todo? La llamada parecía abrir la puerta a un nuevo capítulo, y con ello, cada vez más claro se volvía el dilema de Miguel. ¿Podría su visión colaborar con la de otros sin dejarse llevar por la competencia que acechaba, o iba a entrar en una guerra con más adversidades de las que había anticipado? La respuesta podría cambiar todo. Miguel observaba el amanecer desde el pequeño porche de su casa, el aire fresco traía consigo una promesa de nuevos comienzos. Después de semanas de incertidumbres, encuentros y reflexiones, su visión finalmente comenzaba a tomar forma. Convocando su determinación, había decidido organizar una conferencia en el pueblo para hablar sobre el uso del estiércol de llama, no solo como fertilizante, sino como un recurso agrícola transformador. Era el momento de abrir las puertas del conocimiento y dejar que la comunidad participara en esta revolución agrícola. Había aprendido a través de sus interacciones que el verdadero liderazgo no era solo sobre imponer ideas, sino sobre crear un sentido de pertenencia y colaboración. Miguel entendía que para lograr un cambio en la mentalidad de sus vecinos, necesitaba construir un puente de confianza y conexión. Se sentía, por primera vez, como un líder genuino, capaz de inspirar a otros a unirse a su causa. Con cada paso hacia la organización del evento, su confianza crecía. El día de la conferencia llegó, el sol brillaba fuerte, iluminando el camino que había recorrido. La plaza del pueblo estaba llena de curiosidad y murmullos. Era el momento de dar la cara, de presentar no solo su propuesta, sino su propia vulnerabilidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel se subió al pequeño estrado improvisado y observó a sus vecinos, sintió su miedo y escepticismo, pero también su deseo de cambio.
Hoy estoy aquí para hablarles de algo que todos hemos menospreciado, comenzó, su voz resonando con firmeza. El estiércol de llama. Un recurso que hemos tenido a nuestro alcance, pero que nunca hemos considerado como el poderoso aliado que puede ser. Mientras compartía su visión, Miguel hablaba no solo desde su mente, sino desde su corazón, dejando que cada palabra reflejara las experiencias y temores que había enfrentado. A medida que exponía los beneficios del estiércol, su capacidad para enriquecer la tierra, mejorar el rendimiento de los cultivos y reducir la dependencia de productos químicos, notó cómo algunos rostros comenzaban a iluminarse. También abordó las preocupaciones que Rosa y otros habían expresado. Entiendo el miedo al cambio. Sé que muchos dependen de sus métodos tradicionales. Pero lo que propongo no es un reemplazo, sino una adición, una oportunidad para innovar. La respuesta fue gradual, pero palpable. Varios vecinos comenzaron a asentir, algunos a intercambiar miradas, la chispa de la curiosidad se encendía. Al final de su presentación, Miguel invitó a todos a participar en talleres donde aprenderían no solo sobre el estiércol, sino sobre sostenibilidad y agricultura moderna. Vengan a aprender y formar parte de esto juntos. No soy solo yo, somos todos nosotros. El murmullo se transformó en aplausos. Había capturado la atención de su comunidad, comenzando a construir un sentido de propiedad común en una idea que se estaba gestando. El miedo y la desconfianza parecían desvanecerse, reemplazados por esperanza y colaboración. Al mirar a su alrededor, Miguel se sintió reconocido no solo como un agricultor, sino como un líder y un agente de cambio. Después de la conferencia, varios vecinos se acercaron, mostrándole su apoyo. Miguel sintió una oleada de gratitud al ver que sus esfuerzos habían sido reconocidos, su voz había encontrado eco en la comunidad. A lo largo de las siguientes semanas, los talleres comenzaron a llenar las plazas, con un creciente entusiasmo por aprender y experimentar nuevas prácticas agrícolas. La educación se convirtió en el pilar de su propuesta, y Miguel entendió que el conocimiento compartido era el verdadero camino hacia el liderazgo. Finalmente, un día, mientras Miguel revisaba los avances de su iniciativa con un grupo de participantes entusiastas, recibió un mensaje de Daniel. Al abrirlo, sentía una mezcla de nerviosismo y expectativa. Miguel, quiero hablar contigo. Estoy listo para unirme a tu proyecto. Las palabras resonaron como una melodía alegre en su mente. Daniel se había decidido, y con él, un apoyo profesional que consolidaría aún más su misión. Esa noche, mirándose al espejo, Miguel se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había enfrentado sus temores, había navegado por las aguas de la desconfianza y había emergido no solo como un agricultor, sino como un líder en su comunidad. La transformación había sido profunda, ya no temía la competencia ni la desconfianza. Sabía que su éxito estaba vinculado al éxito de otros, y había comenzado a tejer una red de aliados que lo acompañarían en esta nueva senda. Estaba creando un modelo agrícola sostenible que no solo beneficiaría a su familia, sino a todos en su comunidad. La batalla que había enfrentado, tanto externa como interna, le había enseñado que trabajar con los demás conducía a un futuro más brillante. Miguel había llegado a un lugar de confianza sólida y reconocimiento en su papel como catalizador de cambio. Mientras el viento soplaba suavemente sobre el campo, sabía que su historia recién comenzaba. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, su apoyo hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos, hagan que su voz se escuche.